Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. La primera señal fue mi propia voz rompiéndose en mitad de una película. Intenté decirle algo a mi hijo y las palabras salieron torcidas. Mi lengua pesaba demasiado. El suelo empezó a inclinarse bajo mis pies. Quise levantarme y mi cuerpo ya no obedecía. Le pedí ayuda como pude, desesperado, sintiendo que algo se cerraba dentro de mí. Todo ocurrió en minutos, pero esos minutos se estiraron como si alguien los estuviera arrancando lentamente. Después, sin aviso, dejé de estar adentro. No sentí dolor. No sentí pánico. Lo extraño fue la calma. Estaba mirando mi cuerpo tirado en el suelo, como si fuera otro espectador más. No era yo, y al mismo tiempo sabía perfectamente que era yo. Los vecinos entraban y salían con prisa. Escuchaba movimientos rápidos, puertas, pasos, voces cortadas por la urgencia. Luego llegaron los paramédicos. También un policía. Bomberos. Más vecinos. Todos reunidos alrededor de ese cuerpo inmóvil. Y yo los observaba desde una distancia imposible. No estaba pegado al techo ni atrapado en un punto. Podía moverme libremente por todas partes, deslizándome sin peso, sin esfuerzo, sin respirar. Recuerdo mirar hacia abajo y pensar que todos luchaban por alguien que yo ya no sentía ser. Eso debió asustarme, pero me sentía sereno, casi vacío, como si la angustia hubiera sido arrancada de raíz. Entonces, vi una habitación muy oscura. No sé si estaba dentro de la casa o en otro lugar. Solo sé que estaba allí. La oscuridad no era normal. No era ausencia de luz. Era una presencia. Entré sin miedo. Y dentro estaban dos vecinos fallecidos que yo había querido mucho en vida. Sentí una alegría inmediata, profunda, casi infantil. Como encontrar a alguien querido después de una guerra larguísima. Quise abrazarlos. Di un paso hacia ellos. Extendí mis brazos. Y se deshicieron. No desaparecieron de golpe. Se dispersaron como humo tocado por el aire. Volví a intentarlo. La misma escena. Otra vez. Y otra. Siempre humo. No hablaron ni una sola palabra. Aún así me comunicaron más de lo que puedo explicar. No usaban voz. No usaban gestos. Allí el lenguaje no existía. Tampoco el tiempo. Los mensajes llegaban completos, instantáneos, como si me atravesaran. Y entre esos mensajes hubo algo perturbador. Me mostraron el daño que personas queridas me habían hecho. No como una acusación, no como castigo, sino como una repetición imposible de ignorar. Vi escenas que en su momento no entendí. Heridas que había normalizado. Momentos en los que no estuve atento. Todo regresó una y otra vez. Como si quisieran obligarme a mirar por fin lo que en vida no quise ver. Cada recuerdo caía con una claridad insoportable. Sin sonido. Sin excusas. Sin salida. No sé en qué momento entré en coma. Esa parte se rompe en mi memoria. Pero jamás dudé de que aquello fue real. Demasiado real. Más real que la sala. Más real que las sirenas. Más real que mi propio nombre. Después desperté en un cuerpo devastado. Los médicos fueron claros. Dijeron que quizá no volvería a ver. Que quizá no volvería a caminar. Y sin embargo, yo recordaba uno de aquellos mensajes con precisión enfermiza.
Me habían dicho que mi recuperación física llegaría. También habían mostrado condiciones nuevas que otras personas adquirirían. No entendí por qué yo debía saber eso, ni quién decidió mostrármelo. Han pasado 3 años desde entonces. Sigo recuperándome. Sigo intentando habitar este cuerpo otra vez. Y sigo confundido. Porque cuando cierro los ojos todavía veo aquella habitación oscura. A veces siento que esos vecinos no me esperaban a mí, sino a la parte de mí que se quedó allá. La que entendía sin palabras, la que no necesitaba tiempo, la que vio demasiado. Y cuando recuerdo cómo se dispersaban al intentar abrazarlos, todavía me pregunto si querían consolarme o impedir que me quedara con ellos. Tenía 8 años cuando el arroyo casi me guardó para siempre. Era verano. Había familia cerca. Risas dispersas. Piedras húmedas bajo mis pies. Yo no sabía nadar. Aún así avancé pegada a la orilla. Con una mano aferrada al borde de tierra, metía los pies un poco más hondo, solo para medir hasta dónde llegaba el fondo. Recuerdo el barro cediendo, la corriente rozándome los tobillos, el agua subiendo lenta y fría, y recuerdo una decisión absurda. Solté una mano por un instante. Solo quería comprobar la profundidad. Eso fue lo último normalé. No recuerdo el resbalón, ni el golpe, ni el momento exacto en que desapareció el cielo. Mi siguiente recuerdo no fue de pánico, fue de calor. Estaba sumergida, pero no sentía peso, no sentía el ardor del agua. Algo me sostenía como si me mecieran. Un movimiento tibio, ondulante, suave, como si el agua me hubiera recogido en brazos invisibles. Frente a mí había un túnel. No era de piedra, ni de tierra, ni de algo que yo conociera. Sus paredes eran blandas y abultadas, como nubes respirando muy despacio. Todo estaba iluminado desde dentro. Y mientras más miraba, más estrecho parecía hacerse, porque al fondo había una sola luz, brillante, quieta, imposible. Parecía estar a la distancia de un brazo, como si bastara con estirarme un poco más, pero no podía ver qué había detrás. El final era opaco, blanco y cerrado, como una puerta hecha de resplandor. Entonces escuché la música. No venía de un lado concreto, venía de la luz, y también de todas partes. Era suave, delicada, hermosa de una manera que todavía no sé explicar. No eran voces, no eran instrumentos reconocibles. Era algo más limpio, más profundo, como si el sonido me conociera. Yo no tenía miedo, ni ansiedad, ni urgencia por volver, solo una curiosidad inmensa. Quería saber de dónde salía esa música. Quería llegar a la luz. Sentía que si extendía la mano más allá de aquella opacidad, iba a entenderlo todo. Y entonces todo se rompió. Desperté sobre piedras de la orilla, con un dolor brutal atravesándome el pecho y la garganta.
El aire entró como cuchillas. El agua llenaba mi nariz, mis pulmones, mi boca. Tosía y cada espasmo parecía arrancarme por dentro. Tenía un frío feroz, un frío que no se parecía al agua del arroyo. Era un frío de expulsión, como si me hubieran arrancado de un lugar donde debía seguir. Supe después que mi hermana me vio y me sacó del agua, pero en ese momento yo solo sentía pérdida, no alivio, pérdida, porque quería volver. Quería regresar al calor, a ese balanceo extraño, a la música que se volvía más clara cerca de la luz. Mientras me obligaban a respirar, mientras el agua salía de mí, entre tos y dolor, yo añoraba el túnel. Era una niña y no tenía palabras para decir algo así. Nadie me habría entendido. ¿Cómo explicar que ahogarme no fue lo peor, sino volver? Guardé el recuerdo durante años, como se guarda algo frágil y prohibido. No hablé de la luz, ni de la música, ni de esa paz imposible. Solo ya adulta escuché a otras personas describir experiencias cercanas a la muerte y sentí un escalofrío antiguo, porque estaban hablando de mi secreto. Todavía puedo recordar la temperatura de aquel calor, la textura blanda del túnel, la forma en que el tiempo dejó de comportarse como tiempo. Y a veces, muy de noche, cuando todo está en silencio, creo escuchar aquella música otra vez. Muy baja, muy lejos, como si siguiera esperándome del otro lado de algo blanco. Y lo que más me inquieta no es haber estado allí, es haber querido quedarme. Miré mi reloj justo antes de desaparecer y esa hora todavía me persigue. Era redondo, de plástico blanco, con borde negro. Marcaba las 18:20 del 29 de enero de 2004. Me llevaban en camilla hacia cirugía y yo todavía hablaba con el anestesista. Sentí suero entrar por mi brazo derecho, frío, limpio, metálico. Todo olía a desinfectante y tela lavada demasiadas veces. 5 minutos después pincharon mi axila izquierda. El anestesista me preguntó si sentía la corriente. Le dije que no. Me preguntó cómo podía ser. Volví a decirle que no, segura, casi ofendida. Y ahí se corta todo. No recuerdo la sala de operaciones. No recuerdo voces, ni metal, ni dolor. Solo recuerdo caer. Caía sola dentro de una oscuridad espesa, silenciosa, sin suelo. No era sueño. No era desmayo. Podía sentir el vacío rozándome como agua helada y aire al mismo tiempo. No duró casi nada. Atravesé esa negrura en un instante imposible. Y entonces lo vi. Detrás de una luz blanca inmensa estaba mi abuelo. La luz era intensísima, pero no me lastimaba los ojos. No parpadeé ni una vez, solo lo miré. Era el padre de mi papá, mi abuelo querido. Había muerto 12 años antes. Yo lo recordaba enfermo, consumido por la diabetes, atado a una cama.
pero allí estaba de pie en el aire, liviano, sereno, libre. Llevaba una túnica blanca de mangas largas, atada al cuello. No tenía alas. Su poco cabello blanco parecía mezclarse con la tela. Podía ver sus pies descalzos suspendidos sobre nada, como si su cuerpo pesara apenas unos gramos. Al principio no habló, solo me miró con una ternura imposible de describir. Después abrió los brazos y entendí que había venido por mí. No tuve miedo. Eso es lo más extraño. Debería haber tenido miedo y no lo tuve. Lo único que sentí fue una paz inmensa, absoluta, viva. Una paz que parecía entrar por mi pecho y vaciarme de todo dolor. Quise ir con él de inmediato. Pero cuando avancé, algo cambió. De pronto vi un gran círculo de personas alrededor de él. No conocía a ninguna, solo a mi abuelo. Todos llevaban algo parecido a esa misma túnica blanca. No distinguía sus rostros con claridad. Eran presencia más que cuerpo. Intenté entrar por un hueco entre mi abuelo y una mujer de cabello oscuro. Solo veía la espalda de esa mujer. Quise cruzar. Mi abuelo no me dejó. Volví a intentarlo. Tampoco. No me empujó. No me tocó con violencia. Simplemente supe que no podía pasar. Me decía que no entrara. Que todavía no. Que volvería por mí cuando fuera el momento correcto. Yo no quería escuchar eso. No quería volver a nada. Sabía que si atravesaba sus brazos y entraba en ese círculo, iba a quedarme para siempre dentro de esa paz. Lo sabía sin que nadie me lo explicara. Lo sentía en cada parte de mí. Por eso insistía. Por eso me desesperé. No por miedo, sino por amor y por esa calma imposible. Entonces, algo empezó a arrastrarme hacia atrás. Primero sentí una caricia en la cabeza. Después, calor húmedo sobre mi mejilla. Eran lágrimas. Las sentí correr lentamente, como si el tiempo volviera a moverse. Abrí la boca, o creí abrirla, y pregunté por mi hijo. Dije, ¿y mi bebé? Una mujer que no conocía me respondió que estaba con su abuela. Yo contesté que estaba con mi hermana. Me costaba hablar. Las palabras salían pesadas, torcidas, lejanas. Entonces escuché otra voz, o quizá la misma. Lorena, no te esfuerces. Tu familia entera está afuera esperándote, y todos nosotros estamos con vos ahora. Lo siguiente que recuerdo es la recuperación. Mi mamá estaba a mi izquierda, mi tía Nelly a mi derecha. Las dos me sostenían las manos y me acariciaban la cabeza. Yo repetía lo mismo, angustiada, como si acabara de perder algo infinito. Les dije que mi abuelo había venido por mí. Mi mamá llorando me dijo que no, que él sabía que todavía me necesitaban aquí, con Facu, con ellos, con esta vida. Pero yo seguía sintiendo la ausencia de esa luz, como si me hubieran arrancado de un lugar donde por fin todo tenía sentido. Pedí ver a mi papá apenas pude. Cuando llegó, le dije que había estado con el abuelo, que él venía por mí. También se lo dije a mi hermana Nettie.
Después creo que me dormí. Desperté en una habitación compartida. Y aunque estaba rodeada de mi esposo, mi hijo y mis seres queridos, yo seguía sintiendo una nostalgia que no era de este mundo. Más tarde, supe algo que me dejó helada. La cirugía debía durar media hora. Duró 3 horas y media. Entré a las 18:20. Me anestesiaron a las 18:25 y salí a las 21:45. Según mi esposo, los médicos dijeron que sufrí una crisis regresiva. Nunca entendí qué significaba exactamente. Solo sé lo que vi: la oscuridad, la luz, mi abuelo esperándome, y esa negativa suave que todavía me duele, porque una parte de mí sigue allá, detenida justo antes de entrar, esperando la próxima vez que él cumpla su promesa. Supe que algo iba mal con mi corazón antes de que nadie me lo dijera. Estaba en un hotel de Madrid por trabajo, y el aire ya no entraba igual. No era dolor exactamente. Era una presión sorda en el pecho, y un pulso disparado, irregular, casi furioso. Tomé una aspirina. Esperé. Y por un momento, creí que había pasado. Me prometí ver a un especialista al volver a Granada al día siguiente. Pero al llegar a la oficina, cerca del mediodía, todo volvió de golpe. Más rápido. Más cerrado. Como si algo dentro de mi pecho estuviera golpeando una puerta equivocada. Mis compañeros me llevaron a urgencias. No recuerdo bien el trayecto. Solo el sonido seco de las ruedas, las luces del techo, pasando una tras otra. Y esa sensación de que el tiempo se estaba doblando sobre sí mismo. Me ingresaron de inmediato. Dijeron que estaba al borde de un infarto. Me subieron a la UCI. Eran alrededor de las 6 de la tarde. La nitroglicerina no hacía efecto. Nada hacía efecto. No sufría un dolor insoportable. Era peor en cierto modo. Una angustia aguda, precisa, como si mi corazón disparara ráfagas cada vez más rápidas. Intentaba moverme en la cama para encontrar una postura que me salvara. Pero entonces lo entendí. Había llegado la hora que me habían advertido. El infarto estaba ocurriendo. Pensé en mi esposa. Pensé en mis hijos. El primer dolor verdadero fue imaginar su tristeza. Morir así, de repente, me parecía una crueldad para ellos. Yo era un hombre de fe. Pero la fe no elimina del todo el miedo. Solo le da un lugar donde arrodillarse. Me recogí por dentro y busqué a Dios en silencio. Tenía miedo de lo desconocido. Miedo de descubrir que mi esperanza estaba equivocada. Y entonces ocurrió. Sentí que el corazón se detenía. No escuché un golpe final. No hubo explosión ni oscuridad violenta. Simplemente caí hacia atrás sobre el colchón. Y en un instante, demasiado breve para medirlo, me separé de mi cuerpo. Todo peso desapareció. Toda molestia desapareció. Toda angustia desapareció. Comprendí con absoluta claridad que había muerto. Y esa certeza no trajo terror. Trajo plenitud. Una ligereza imposible. Una paz tan completa que las palabras la estropean. Yo seguía vivo. Más vivo que nunca. Sin cuerpo y sin dolor. Me sentía eufórico, sereno, libre de toda pesadez. Era un lugar, o un estado,
donde nada podía herir. No había ruido. Y sin embargo, todo estaba lleno de una armonía inmensa. No vi puertas ni figuras. No vi paisajes reconocibles. Pero sabía que estaba en otra vida, donde la muerte ya no tenía sitio. Pensé en mi familia otra vez. Y eso es lo más difícil de explicar. No sentí pena. No sentí ansiedad. No porque dejara de amarlos, sino porque allí entendía que el sufrimiento terrestre era diminutón, como una sombra breve frente a algo eterno y perfecto. Todo rencor era imposible. Toda herida carecía de sentido. Solo quedaba una especie de amor limpio por todos los seres. Esperaba que alguien viniera por mí. Lo esperaba con felicidad. Como quien sabe que al fin ha llegado a casa. Entonces sentí un tirón. No físico, pero inconfundible. Algo me arrastraba de regreso. La paz empezó a alejarse. Y volvió la enfermedad que yo ya había olvidado. Lo primero que escuché fue una voz de mujer. Tenía acento valenciano. Y dijo con urgencia: «Está volviendo, está volviendo». Yo pensé: ya sé que estoy volviendo. Y sentí una mezcla insoportable de tristeza y valor. Porque entendí que regresaba aquí. Y no quería regresar. Si me fui con dolor, volví con una angustia mucho mayor. Era como caer desde la paz absoluta a una habitación demasiado estrecha. No quería recuperar ese cuerpo enfermo. No quería abandonar aquel estado maravilloso donde había sido inmensamente feliz. Cuando pude ver otra vez, distinguí médicos, máquinas y palas de desfibrilación a mi alrededor. Todo estaba muy cerca. Demasiado material. Demasiado pesado. Yo había vuelto a través de cables, órdenes, chispazos y respiraciones ajenas. Pero no sentí gratitud inmediata. Sentí pérdida. Una pérdida tan extraña que me avergonzó durante mucho tiempo. Porque todos celebraban que siguiera vivo. Y yo solo podía pensar en lo que había dejado atrás. Han pasado 11 años. Y aún así, cuando lo cuento, vuelve con una frescura perturbadora. No lo recuerdo como se recuerda un sueño. Lo recuerdo como se recuerda un lugar. Escribí incluso un pequeño libro sobre ello. No para convencer a nadie. Solo para dejar constancia de algo que me cambió para siempre. Porque si de verdad morí aquella tarde, entonces lo más difícil de aceptar no fue la muerte. Fue haber probado una paz imposible. Y abrir los ojos aquí otra vez. Lo primero que sentí no fue paz. Fue la certeza de que me habían arrancado de algún sitio importante. No recuerdo el momento exacto de morir. Recuerdo el desgarro. Como si mi cuerpo hubiera quedado atrás y algo en mí siguiera avanzando sin pedir permiso. No era un sueño. No era oscuridad. No era ese túnel del que tantos hablan. Era otro lugar. Otro tiempo quizá. Pero se sentía más real que esta habitación. El aire tenía un sabor metálico. Espeso, como humo viejo mezclado con tierra mojada y ceniza. Había ruido en todas partes, explosiones lejanas, un zumbido constante, gritos cortados de golpe, y aún así, lo más inquietante era la claridad con la que entendía todo. Yo estaba allí con otros,
No sé cómo conocía sus rostros, pero los conocía, no como se conoce a un extraño, sino como se reconoce a alguien después de una vida entera. Nos movíamos entre ruinas, entre estructuras abiertas como costillas rotas. Cada paso parecía tener peso moral, como si llegar tarde significara perder algo irreparable. Vi personas caer, una tras otra, sin ceremonia, sin música, sin sentido aparente. No puedo decir si eran soldados, civiles, o algo entre ambas cosas. Solo sé que morían, y que nadie fuera de allí parecía mirar. Esa fue la parte más insoportable. No la muerte, no la sangre insinuada en el barro negro, sino la certeza brutal de que aquello estaba siendo ignorado, como si existiera en una grieta fuera de la atención humana. Entonces entendí algo que no pensé, algo que sentí entero y de golpe. Yo tenía que estar allí. No para salvarlos, no para cambiar el resultado, sino para verlos, para recordarlos, para llevar de vuelta la prueba de que habían existido. Esa idea me atravesó con más fuerza que cualquier dolor físico. Y en ese sitio, eso significaba pertenecer. No tenía nombre. No tenía la personalidad con la que nací. Era yo, pero sin las capas que aquí me explican. Sin historia, sin vergüenza, sin máscara, solo conciencia, atada a una tarea imposible de describir. El tiempo allí no avanzaba bien. Se doblaba, se repetía, se abría en momentos simultáneos. Veía muerte reciente y antigua a la vez, ruina nueva sobre ruina vieja, y una sensación insoportable de urgencia quieta, como correr dentro de un lugar inmóvil. Luego regresé, no con suavidad, no con alivio. Regresé como se cae dentro de un cuerpo roto. El dolor fue inmediato, total, animal. Sentí tubos entrando y saliendo, la presión en el pecho, la sequedad de la garganta y un peso insoportable en cada hueso. Abrí los ojos gritando, no por miedo. Gritaba porque necesitaba volver. Necesitaba regresar a donde había estado. Lo repetí una y otra vez. Debo volver. Tengo que volver. Las caras alrededor de mi cama intentaban sonreír. Familiares, amigos, ojos cansados brillando por el esfuerzo de parecer tranquilos. Recuerdo sus bocas moviéndose despacio, como si hablaran bajo el agua. Recuerdo sus manos cerca de mí, pero yo ya no pertenecía del todo a esa escena. Mi cuerpo estaba irreparablemente roto. Yo lo sabía sin que nadie me lo dijera. Cada respiración raspaba. Cada latido parecía golpear una pared astillada. Y aún así, lo más difícil no era quedarme. Era aceptar que había dejado atrás a los otros, a los que morían sin testigos suficientes. Durante un tiempo despertaba una y otra vez, siempre con la misma desesperación, siempre con la misma frase en la boca. Tengo que volver. No sabía explicar por qué. ¿Cómo decir que el otro lado no era descanso, sino responsabilidad? ¿Cómo decir que allí me sentía más útil que dentro de mi propia carne? Con el tiempo dejé de gritar. No porque lo hubiera olvidado, sino porque entendí algo peor. Ese lugar no se había ido. Seguía esperándome. No como una promesa, como una deuda. Entonces tomé una decisión consciente en medio del dolor. Quedarme. Seguir en este cuerpo roto. Mirar a mi familia. Dejar que me trajeran de vuelta poco a poco. Porque aquello que vi
no necesitaba mi muerte todavía. Necesitaba mi memoria. Y desde entonces vivo con una certeza incómoda. Parte de mí sigue allá, entre humo, ruinas y rostros que el mundo decidió no mirar. A veces en la noche vuelvo a oír ese zumbido, ese campo lejano respirando como una herida abierta. Y por un segundo, extrañamente, quiero regresar